Comunidad de penalistas conscientes. Esta es la primera apertura del inicio de nuestra primera sesión. Este grupo, la verdad, ha pasado por diversas tormentas. La verdad que ha costado esfuerzo y sobre todo que ha sido tedioso, ¿no? Poder constituir quizás esta pequeña comunidad. De igual manera, gracias a ustedes, con el pequeño grano de arena que ustedes han aportado, pues se consolidó y se creó un logo justamente que realmente pues simboliza este grupo llamado Penalistas Conscientes. Así que siendo hoy la apertura, el valor que también tiene el logo, ¿no? Pueden ver ahí la justicia y también algunos rasgos que tienen que ver, implican con el tema de la conciencia. Entonces, a partir de ahora, lo que sí les pediré a todos los que se encuentran, tanto presentes, tanto los oyentes también, ¿no? Porque esta clase va a ser publicada. Entonces, quiero comenzar diciéndoles que esta clase va a ser totalmente diferente a los patrones que usualmente se siguen a lo largo de las plataformas, ¿no? Así que yo pretendo hacer algo más que simplemente dictar algo, sino lo que pretendo es que realmente el poco tiempo que tenga por informarles, el conocimiento mínimo que tengo sobre este tema, pues espero que realmente en sus mentes pues tengan una hoja blanca, dado que el día de hoy yo seré su lapicero. Así que con el total mejor de los ánimos para todos, muchas gracias por estar y brindarme su tiempo. Entiendo que si han llegado a este punto es porque realmente aman el conocimiento y aman el aprendizaje, y lo cual esos son valores y principios que realmente comparto. Me gusta mucho ello, y de ahí porque también la iniciativa de hacer este grupo es la primera presentación. Entonces merece de todas maneras su debida introducción. Uy, me parece que se quieren unir. Perdónenme, chicos. Ah, no, estoy viendo mal. Bueno, chicos, entonces ahora sí quiero darles inicio con uno de los grandes juristas llamado Günther Jacobs, uno de los grandes juristas que representan la corriente del funcionalismo del derecho penal. No vamos a ver una suerte de lo mismo que se señala en las clases, sino que realmente nosotros, justamente estas PPTs que elaboré, es para que realmente ustedes puedan comprender de manera consciente, y llámese conciencia aquel elemento que le permite al ser humano, nosotros como seres humanos, muy aparte de ser abogados, laborar en el Ministerio Público, en el Poder Judicial o un estudio jurídico, pues realmente la conciencia les va a permitir a ustedes pues percibir la información que yo les pueda brindar, y espero que realmente sea de su agrado. Y dejando creo que las premisas de ello, espero que esta clase sea dinámica. Ya yo les daré la oportunidad de hacer las preguntas y sobre todo de participar. Aquí les estoy dejando cómo estamos iniciando este pequeño grupo. Yo siento que más adelante va a ser muy grande, va a crecer, y espero que realmente este grano de arena que por un amor al conocimiento y a las ciencias jurídicas, pues espero que tenga sus frutos más adelante. Entonces, ya sin aburrirlos mucho, perdónenme por esta introducción, pero es la primera clase y necesariamente tengo que hacerlo. Así que bueno, comencemos, compañeros. Hoy día tocaremos uno de los temas del derecho penal parte general. Evidentemente es totalmente diferente a las mallas curriculares, así que nos vamos a algo nuevo, a algo bonito. Así que vamos a empezar por algo interesante en homenaje al doctor Günther Jacobs. Para empezar a hablar de Günther Jacobs y se hagan más o menos una idea, digamos que el derecho penal, aparte de estudiar las categorías que le permite al ser humano de alguna u otra manera permitirle realizar juicios de valoración para determinar qué conducta es un delito o qué conducta no lo es o podría ser una falta, entonces es necesario, ¿no? Justamente algo muy conocido, popularmente reconocido, la teoría del delito, ¿no? Que todos me imagino que quizás lo sepan, y los que no, de igual manera ya en algún momento en los comentarios me lo expresarán, a ver si quizás les gustaría obtener una clase de ello, ¿no? Pero en fin, X. Antes de comprender ello, tenemos que saber que Günther Jacobs forma parte de la corriente funcionalista, y ante ello voy a darle una pequeña pincelada sobre la teoría del delito,
que habla no necesariamente es una teoría que sistematiza el conocimiento para comprender cómo es que realmente determinadas conductas que se desarrollan dentro de una sociedad pues pueden ser calificadas, ¿no?, como delito. Eso dependerá de las circunstancias, de los casos, del periodo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que Gunther Jacobs se encuentra al menos en la etapa 4, porque inicia con la teoría del delito naturalista, naturalista valorativa, la teoría del delito causalista y finalmente la teoría funcionalista, ¿no?, desde un punto de vista de Roxin y desde un punto de vista de Gunther Jacobs. Pero ustedes me dirán, Giacomo, ¿pero por qué el día de hoy tú me estás hablando de Gunther Jacobs, como lo pueden ver así? Pues realmente considero yo, quizás a veces en la práctica, ¿no?, se puede citar a este autor en determinados casos quizás de corrupción de funcionarios. Entonces yo creo que realmente hay que ahondar, hay que profundizar justamente porque, al menos desde mi opinión, considero que este autor tiene quizás algunos rasgos intrínsecos y extrínsecos que se concretan, digamos, de alguna u otra forma en la realidad. Así que bueno, empecemos por comprender que Gunther Jacobs, como pueden ver acá en esta imagen, se formó en la Universidad de Bonn. No simplemente fue un jurista, sino que también fue un filósofo alemán. Y acá me detengo porque es necesario. Hay que precisar que una cosa es ser abogado y otra cosa es ser un jurista. Hay que precisar bien esta línea porque un abogado es aquella persona que se dedica al ejercicio de la profesión del derecho, conociendo las normas, la doctrina y jurisprudencia, ¿no?, para poder de alguna u otra manera ejercitarlo. Digamos que así más o menos se concibe al abogado como tal, y obviamente con los principios, me parece, si no me equivoco, de Couture, que te habla un poco más sobre ellos, ¿no?, principios fundamentales, como digamos aspectos virtuosos del abogado. Pero otra cosa es ser un jurista, una persona, ¿no?, que también conoce el derecho, pero que se encarga de profundizar un poco más, que simplemente no se guarda lo único que de alguna u otra manera pues le enseña, ¿no? Por ejemplo, no sé si quizás en algún momento al inicio de sus mallas curriculares, al momento de llevar Derecho Penal 1 o Derecho Penal Parte General, pues les habrán explicado, mira, la norma nos dice, no sé, pues la acción es esto, se encuentra regulado en tal artículo, la jurisprudencia te dice esto, y por tanto esto se entiende de esta manera. Entonces es como que nos han cuadriculado en cierta parte, ¿no? O sea, nos han limitado quizás nuestra forma de pensar y simplemente nos han centrado en una única vía, ¿no? O sea, ver así el derecho, pero el jurista no. Yo entiendo que los que están acá realmente son juristas, porque aman el derecho, porque aman las ciencias humanas y únicamente no van a tener un pensamiento unidireccional, solo analizar la norma, solo analizar la jurisprudencia, porque quizás están acá y se han dado cuenta que, hey, pero San Martín Castro, Neira Flores, jueces supremos, ¿no?, pues a veces citan otras doctrinas, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma también se han dado cuenta que el derecho estudia en general al ser humano como tal, ¿no? Entonces ahí se presta a las ciencias humanas, ¿no? Entonces hay como una gran diversidad de saberes que es necesario concebir, no solo para interpretar, sino también para comprender, conocer y crear, si es posible crear, si es posible crear para que se pueda aplicar quizás en un futuro. Entonces, teniendo en cuenta la diferencia entre un jurista y un filósofo, que ya no voy a entrar a más detalles, pero digamos que el filósofo se encarga por buscar de alguna u otra manera, digamos, que el saber intrínseco de determinado ente material o inmaterial, o sea, buscar realmente la verdad de aquello, la comprensión sobre aquello, pero que esa comprensión de aquello pues pueda cuestionarse de tal manera que de alguna otra forma pues esto pueda construirse, ¿no?, y darle un sentido lógico. Al menos así yo lo concibo y lo pienso expresar de esta manera. Entonces, bueno, como sabrán, acá vemos al doctor Gunther Jacobs, estudió en la Universidad de Bonn en Alemania y nació el 26 de julio de 1937. Es muy importante analizar este contexto de nuestro maestro. Ahora sí, arrancando con el tema y comprendiendo más o menos a qué va el homenaje de esta primera sesión, pues para comprender la ideología del doctor Gunther Jacobs, sobre todo
la rama del derecho penal de cómo lo concibe, pues vamos a iniciar por la punición estatal. A continuación estamos viendo a un señor que evidentemente está llorando en un tribunal. Quizás estará llorando porque cometió un crimen, o quizás está llorando porque ya lo condenaron y sabe que se va a ir a la cárcel, a un centro penitenciario, evidentemente. Y por otro lado, tenemos a una familia, ¿no?, que está feliz, ¿no?, que quizás podemos interpretarlo y pensar, wow, tienen un sentimiento de justicia, algo bueno sucedido dentro de este tribunal. Entonces tenemos dos caras de la moneda, ¿no? Dos caras de la moneda en la realidad de que evidentemente Günther Jacobs ahí es donde va justamente a valorar ambos escenarios, ¿no?, dentro de la punición estatal. Y bueno, creo que es muy importante que se tome en consideración estas dos imágenes del derecho penal. Para poder comprender a Günther Jacobs sobre la punición estatal, vamos a lo largo de las sesiones, porque vamos a tocar este tema de manera minuciosa, vamos a ser cirujanos al tocarlo. Vamos a ver tres aspectos. Primero, el contenido y la misión de la punición estatal. Luego vamos a ver la legitimación material del derecho penal. Y tres, la delimitación de la punición estatal con otras reacciones del derecho penal. Pero el día de hoy vamos a hablar de este primer apartado, el contenido y la misión de la punición estatal. Porque como les digo, este tema, la verdad que es profundo y merece analizarse con detenimiento. Bueno, a continuación pueden ver acá que esta es la fuente del maestro Günther Jacobs. Y vamos a ver ahora el contenido y la misión de la punición estatal, ¿no? Como pueden ver, quizás en el plano práctico, real, ¿no? Dios quiera que no estemos en esta situación de lo último que nos suceda es que nos sometan a un proceso y ver, ¿no?, y ver este mensajito, ¿no?, de parte del Poder Judicial, ¿no?, que te condenen a 4 años de pena privativa efectiva. Este es un caso, ¿no? Pero creo que esto es, o sea, si lo analizamos y perseguimos de manera consciente, es como que este va a ser el documento que va a definir y va a determinar si eres libre, si realmente cometiste un delito o no. Entonces, al final van a ser estas únicas palabras que tú puedas ver, ¿no?, para que luego se proceda, en este caso, a tu encarcelamiento, ¿no? Entonces yo creo que el día de hoy hablaremos de algo muy importante. Ustedes dirán, condenar, ¿no?, sentencia. ¿Por qué me hablas de esto, no? Porque el día de hoy hablaremos, chicos, ni más ni menos que de la pena. A continuación puede ver ahí quizás el Leviatán, ¿no?, en su forma de cómo Thomas Hobbes concebía ahí el contrato social como una suerte de controlar ese poder, ¿no?, esa naturaleza humana, ¿no?, sin ahondar más en ello. Entonces, nosotros nos preguntamos ante ello, ¿y qué es la pena? Ya me postulaste ya como que esto me va a llegar a mi casa. Esta va a ser la última vez en la cual, ¿no?, yo pueda determinar si soy libre o no. Entonces ahora vamos a ver qué es la pena. Entonces lo que nos dice el maestro Günther Jacobs, que para poder comprender de manera adecuada la pena, pues hay que conocer el contexto social e histórico de determinado espacio o tiempo. No va a ser lo mismo la pena en el año, no sé, pues 1900 al año 2025 o quizás al año 2030. El contexto histórico va a variar. Los seres humanos vamos a variar en el tiempo. La cultura va a variar. Pero Günther Jacobs al menos señala que la pena debe valorarse de esta manera. Debe valorarse el contexto social. Y por eso ahí yo pongo dos imágenes. Y es un poco filosófico quizás este tema, ¿no? La pregunta será, ¿cómo será la pena para aquellas personas que no tengan dinero? Se puede ver en la segunda imagen personas que literalmente están con la ropa deteriorada, ¿no? Miren cómo están las vías, ¿no?, la estructura de sus hogares, ¿no? Y a comparación tenemos a otras personas que quizás están un poco más, que se visten de otra manera, ¿no?, más formal, ¿no? Podemos representarlo obviamente en términos todo académico, como unas personas quizás de clase media, ¿no? Entonces hay una pregunta filosófica muy aparte del derecho, es, ¿la pena será aplicada para ambos de manera igual? Bueno, y eso yo lo dejo, siembro la duda, ¿no? Evidentemente cada quien tendrá sus opiniones, pero bueno, Günther Jacobs
A lo que voy es que Gunther Jacobs valoraba realmente el contexto social. Así que cada micro detalle de la circunstancia histórica, de la configuración social, porque la configuración social de la clase media es totalmente diferente a la configuración de la clase baja. Porque mientras unos piensan, y esto no lo digo por un tema de ideología o términos políticos, sino que hay que analizar la realidad, lo que podemos percibir de manera objetiva, al menos acá, en esta situación. Y evidentemente quizás para aquellas personas que no cuenten con, digamos, con recursos económicos, sus intereses van a ser muy diferentes a los de la clase media o de la clase alta. Pues aquellas personas que tengan pocos recursos, sus intereses, al menos en este caso, va a ser, wow, me gustaría que realmente mañana pueda comer. Me gustaría que mañana pueda comprarle la medicina a mi abuela que quizás ahorita está en un estado grave. O me gustaría, no sé, pues comprarme quizás al menos alimento para poder alimentar a mis hijos, ¿no? En este caso de la madre. Digamos de que al menos las necesidades el aspecto prioritario de la clase baja quizás van a ser en eso, ¿no? Se va a centrar más en ellos. La configuración social va a ser diferente, porque las normas sociales, al menos de la clase baja, van a ser totalmente diferentes a las normas sociales que se configuran en una clase media. Quizás ahí están pensando, wow, mañana me gustaría, no sé, pues comprarme un departamento, me gustaría tener este juguete de último modelo, me gustaría tener un auto, mañana voy a viajar a Miami, ¿no? Contexto, o sea, intereses totalmente diferentes. Mientras unos piensan en alimento, otros quizás están pensando en otro tipo de inversiones. Entonces, chicos, de todas maneras hay una diferencia. Entonces a eso Gunther Jacobs le habla que mejor dicho, cada sector social, ¿no? Cada sector social tiene una propia particularidad en cuanto a su configuración social. Son los mismos ciudadanos y la misma colectividad, al menos de determinado espacio, que determina las normas sociales. Entonces Gunther Jacobs, al momento de valorar la pena, evidentemente toma en cuenta esto y nos dice, chicos, si van a analizar la pena, tengan en cuenta esto. Así que quede primero esa premisa que es muy importante. También nos va a hablar Gunther Jacobs sobre la infracción a la norma y la responsabilidad, y ante ello nos dice que hay que tener una valoración objetiva y subjetiva. Son simplemente pinceladas, porque Gunther Jacobs lo va a desarrollar más adelante. Pero por eso les digo, quédense al menos con estas dos imágenes y con el contexto social e histórico que Gunther Jacobs valora para la pena. Entonces, también, ya al menos ya nos ha quedado claro, al menos por el momento, chicos, que ya tenemos la diferencia de las clases sociales, al menos en estos aspectos, para el tema de la pena, ¿no? El móvil del ser humano va a ser diferente. Y pues ahora Gunther Jacobs ya se va a meter al Estado, ¿no? Al Estado como tal. Y para ello él va a hablar de la existencia o inexistencia del Estado. Y nosotros nos preguntamos, ¿a qué se refiere Gunther Jacobs con la existencia o inexistencia del Estado? Pues justamente Gunther Jacobs, cuando habla de la existencia del Estado, nos va a hablar de aquel Estado en el cual se busque, ¿no? Se busque la paz, la armonía, y que en este Estado pues persiga de alguna u otra forma penas no tan severas. Y ustedes dirán, ¿penas no tan severas? ¿La existencia del Estado? ¿Qué me estás hablando? ¿No? ¿Qué me estás hablando, Jacob? Pues, para empezar, cuando Gunther Jacobs habla de la existencia del Estado, habla de que el Estado ya existe en determinada sociedad. El ser humano ya lo reconoce, ya reconoce que existe un Estado que tiene determinado poder, que realmente cumple con su función, y por tanto no es necesario que las penas pues se eleven de manera desproporcional o que responda a temas políticos o ideológicos. Entonces, el ser humano, cuando sabe que tiene un Estado, cuando sabe que tiene que algo lo protege, ¿no? Entonces, a eso Gunther Jacobs lo llama de que el Estado, de alguna u otra manera, existe para el ser humano. Y lo contrario, ¿no? Cuando Gunther Jacobs habla de una inexistencia del Estado, es cuando en determinado Estado, evidentemente las penas, pues, están en escala, ¿no? Los seres humanos se han dado cuenta de que el Estado ya no cumple con su rol legítimo, ¿no?
Entonces, al no cumplir su rol, están como que descualificando, desvirtuando la validez legítima de un Estado. Y no sé si ustedes habrán escuchado quizás, aumenten las penas a los violadores, hay que aumentarle mayor las penas para que ya no cometan delitos, aumenten las penas en el delito de extorsión, aumenten las penas en, no sé, pues en el delito de feminicidio, cosas así, ¿no? Entonces, digamos que al menos Gunther Jacobs separa esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia quizás del Estado cuando se reconoce su existencia y cuando se percibe como inexistente para la sociedad? Entonces, ante ello voy a citar una cita del maestro Gunther Jacobs y habla así. Un Estado que deba concentrar sus fuerzas para el aseguramiento de su existencia, empleará la pena de modo que al menos a corto plazo garantice la eficacia, intimidación por medio de penas severas, mientras que un Estado sin problemas agudos de existencia puede asumir la inefectividad a corto plazo para conseguir con largueza de miras la paz interna. Haciendo este término como tal, ¿no? Hablando de la existencia del Estado. Y en el otro caso, ¿no? Que en el cual los ciudadanos pidan, ¿no? Mayor que se aumente de manera desproporcional las penas, es cuando estamos ante la inexistencia del Estado, ¿no? Entonces, justamente ahí lo resalto rojo, ¿no? Gunther Jacobs señala de que para conseguir con largueza de miras la paz interna, ¿no? Evitando las penas severas para no embotar la sensibilidad ante la violencia, porque evidentemente si estamos ante un supuesto de inexistencia del Estado, digamos que para el maestro Gunther Jacobs la violencia se va a hacer como que ya no va a ser tan sensible, ¿no? Porque el ser humano en vez de querer un equilibrio va a buscar más. Y digamos que al menos en la naturaleza de la pena está el ingrediente. ¿Y ese ingrediente cuál es? El castigo. Entonces, digamos que estamos hablando de seres humanos que ya son un poco insensibles con este tipo de violencia, ¿no? Justamente por la inexistencia del Estado. Ahora sí, recapitulando, tenemos en cuenta hasta ahora, al menos en nuestras mentes, número 1, la diferencia de la pena en cuanto a los contextos sociales. Y número 2, respecto al Estado en cuanto a su existencia e inexistencia. Ahora sí, justamente pasando con el tema, debemos también tener en cuenta, colegas, que Gunther Jacobs, al menos uno de sus maestros que quizás sus ideas le influenció, es Georg Wilhelm Friedrich Hegel, uno de los grandes filósofos, uno de los grandes filósofos que de alguna u otra forma pues le dio a Gunther Jacobs algún tipo de, ¿cómo lo puedo decir?, de premisas, de una base cognoscitiva que le permita determinar y expresar determinados juicios, ¿no? Por decirlo así. Para ello, de manera simple, porque sería para mí fantástico que se hable al menos del capítulo del injusto de este libro de los principios de la filosofía de Hegel, de la filosofía del derecho de Hegel, en el cual te da un apartado que está vinculado justamente a las premisas de Gunther Jacobs. Entonces sería bueno, ¿no?, que incluso hagamos una clase filosófica de ello, ¿no?, para poder comprender un poco más el por qué se ha desarrollado determinada categoría, etcétera, ¿no? Pero bueno, sigamos. No me quiero pasar del tiempo y distraerme. Así que bueno, para comprender ello, Hegel pues habla, ¿no?, el derecho en su forma abstracta como un principio universal de libertad y reconocimiento entre personas. Pues que él considera de que el derecho, ¿no?, evidentemente es como una expresión de la libertad del ser humano y también del reconocimiento entre las personas. Y este reconocimiento, ustedes dirán, reconocimiento, ¿pero en qué reconocimiento? En el reconocimiento del contrato social. Pero ojo, esto es a un nivel abstracto y eso es cuando Hegel se refiere al derecho en sí. Este término, digamos que al menos corresponde a esta pequeña premisa, ¿no? Más o menos para concebir cómo Hegel al menos percibe el derecho, ¿no? Y en su capítulo de lo injusto de este libro de acá, que si gustan lo pueden leer, lo pueden encontrar en Google, muy importante, en el literal de violencia y delito, ahí Hegel cita a un señor que se llama Klein y pues señala acá, les preciso su frase, ¿no? Si el delito y su superación
como lo que ulteriormente se determina como pena, se considera en general solo como mal. Se puede ciertamente juzgar como irracional querer un mal meramente porque ya existe otro mal. O sea, lo que se trata al menos de decir acá es que la pena de por sí, ya al menos en el campo fenoménico, en la sociedad, es un mal como tal, ¿no? Entonces, justamente lo que trata de decir al menos Hegel con ello, que para poder superar, ¿no? este mal que es la pena, pues usualmente es como una suerte de compensación ante la producción de otro mal. Y este mal que puede ser, no sé, pues un sujeto anda por la calle, agarra su pistola y mata a alguien. Y evidentemente esto moralmente al menos se concibe como mal. Entonces digamos que al menos ya Hegel, en estas ideas de este autor, pues al menos se señalaba, ¿no? ¿Y cómo superamos pues este mal? ¿Qué ha pasado en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros superar ello? Entonces por medio de otro mal, ¿no? Es algo así lo que trata de explicar Hegel, y por ello también señala, ¿no?, que distintas teorías sobre la pena, ese carácter superficial de mal se presupone como principal elemento, pero no se trata meramente ni de mal ni de este o aquel bien, sino claramente de lo injusto y de la justicia. Muy importantes estos términos para Hegel, ¿no? Entonces, digamos que al menos Hegel concibe a este mal, ¿no?, como un carácter superficial, ¿no? Porque o sea, aparentemente se percibe de esa forma. Entiendo que ahorita han levantado la mano, chicos. Déjame terminar con esta idea y les parece si hagamos las preguntas al final para terminar puntualmente con el tema y que no se corte quizás la idea que estoy tratando de transmitir. Por favor, espero que me puedan perdonar al menos ello, ¿no? De igual manera, muchas gracias. Y bueno, y sigamos para terminar este tema rápidamente y se den las preguntas. Entonces, ¿por qué les dije todo este espacio de Hegel, ¿no? Que cómo concibe la pena, ¿no?, como compensación de mal, ¿no?, por otro mal. Entonces ahí Günther Jacobs pues nos va a señalar, y acá quiero que quede realmente esta idea de Günther Jacobs, que es la principal, de cómo Günther Jacobs pues concibe la pena. Pues para Günther Jacobs, y lo señalo acá, dice, la pena hay que definirla positivamente. Es una muestra de la vigencia de la norma a costa de un responsable. De ahí surge un mal. Pero la pena no ha cumplido ya su cometido con tal efecto, sino solo con la estabilización de la norma. Como pueden ver acá, para Günther Jacobs, como pueden ver, la pena la define como una suerte de, digamos, de que, digamos de que en determinada sociedad, así como les había señalado en un punto, en cuanto a la configuración normativa social, Günther Jacobs lo que trata de decir es de que pues esta configuración normativa social pues se materializa en general por una norma, ¿no? Al respecto, norma, ¿no? La norma como tal pues tiene de alguna u otra manera alguna influencia de Niklas Luhmann, un sociólogo, ¿no?, que te explica un poco más de ello, pero digamos que Günther Jacobs a simple vista no ve a la norma, ay, así, la norma jurídica. No, así no, o sea, hay un contenido detrás, y ese contenido detrás es justamente lo que ahorita estamos explicando para tener un mayor panorama. Entonces, cuando habla de que lo que se busca en general es la vigencia de la norma, es de que en general, a consecuencia de la configuración normativa, ¿no?, social, y que ya se haya positivizado por medio de nosotros, por el contrato social, y esto ya se representa en una norma jurídica como tal, pues evidentemente cuando un sujeto comete un delito, pues se vulnera, ¿no?, como quien dice, esta norma como tal, y entonces digamos que la estabilización de la norma va más en un sentido profundo, en el sentido de que ya no se tiene por qué cometer más el delito, por ejemplo, de homicidio,
posteriormente a la representación del castigo del otro, porque ese responsable, que dice Günther Jacobs, va a ser una suerte de demostración de cómo es que el Estado realmente castiga al ser humano. Entonces, para que realmente se estabilice la norma como tal, pues lo que deberíamos al menos comprender, al menos por ello, es de que este mal lo que va a permitir es generar una suerte de intimidación en el ser humano, y que si es que ya durante un cierto tiempo vemos que no se vuelve a cometer el delito de homicidio, digamos que de alguna u otra manera, pues la norma en este caso se habrá estabilizado. Porque si no estaríamos hablando en general, como les había dicho en un inicio, ¿no?, sobre el estado existente y el estado inexistente, ¿no?, su inexistencia, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que más o menos hay que concebir al menos a la pena para Günther Jacobs así, ¿no? Entonces, como les digo, esto es una suerte de profundizar quizás en las ideas de Günther Jacobs. Acá vemos a Leviatán, ¿no? Pueden darse cuenta acá de Leviatán y vamos a ver la pena en el ordenamiento jurídico peruano. Bueno, yo creo que ya antes de irme acá, porque ya estamos a miras de acabar, pues quería decirles de que espero que realmente se hayan quedado con el concepto de la pena intrínsecamente. Por favor, sean conscientes realmente de lo que expresé sobre la pena y cómo Günther Jacobs pues valora pues en general la pena, porque hoy día hablamos de qué, hablamos de la pena, estamos profundizando, como les digo, hemos tocado un aspecto de este primer apartado. Entonces espero que al menos haya quedado más o menos cómo debería concebirse para Günther Jacobs la pena, y poder seguir con el desarrollo de sus siguientes planteamientos y con la influencia que ha tenido Hegel. Y evidentemente Hegel consideraba pues este mal, ¿no?, que representaba en general la pena, ¿no?, como una suerte de que representaba pues la justicia, ¿no?, como lo vieron en la cita anterior, ¿no? Pero de igual manera dejo esto con cargo que si es que la comunidad lo exige, a profundizar un poco más a Hegel y expresarlo de la manera adecuada para que pueda entenderse. Así que bueno, evidentemente la pena, al menos en el mundo, ya nos vamos al aspecto de litigio, ¿no? Esto se encuentra regulado en el artículo 1 del título preliminar del Código Penal, ¿no?, la finalidad preventiva, el principio de lesividad, la garantía jurisdiccional, la proporcionalidad de las sanciones. Usualmente esto bien de la pena se valora, al menos en este aspecto, digamos, de la proporcionalidad de la sanción, ¿no?, de los principios que existen a partir de ello, de la pena. Pero la verdad que no me gustaría, y esto justamente se los precisé al inicio, no me gustaría repetir el mismo patrón que se sigue al menos en las plataformas educativas. Me gustaría hacer algo diferente. Y si es bien recibido, pues en buena hora seguiré avanzando. Y pues al menos sí les quisiera al menos dar esta pincelada sobre el Código Penal, ¿no? Pero bueno, cada principio, evidentemente saben de que hay una jurisprudencia, hay casos, hay criterios, dogmática que habla de ellos. Entonces, bueno, si ustedes están interesados y me dicen que ya, yo quiero algo más práctico, y bueno, y realmente ustedes desean eso, pues se tratará al menos puntualmente de aspectos prácticos, de utilidad, ¿no? Pero de igual manera la clase, como les dije, es para salirnos del marco, irnos a otro mundo y poder profundizar un poco más en ello, ¿no? Entonces yo realmente pues me encanta, al menos de mi parte, descubrir quizás el porqué de las cosas, y espero que en lo poco que he estado leyendo de Günther Jacobs, digámoslo así, espero que se hayan llevado lo mejor, porque he estado pues ahí investigando sobre Hegel, ¿no?, mínimamente, para comprender la cita de Günther Jacobs, y espero que realmente hayan concebido las ideas fuerza de este tema. Y para hacerlo un poco más dinámico, colegas, aquí les he traído una pequeña, digamos, vamos a entrar en una suerte de reflexión. Así que este caso lo llamo Cuando la justicia se viste de furia. Verano del 36. Mientras el mundo celebraba San Valentín, en Llave, una ciudad del altiplano peruano, la justicia colapsó y la furia colectiva tomó el control. Ramiro Cepillín estaba detenido por homicidio y robo agravado, pero antes de que pudiera ser juzgado, una turba de 400 personas, sí, 400 personas, irrumpió violentamente en el juzgado, destrozando puertas, atacando a un suboficial que intentó detenerlos y sacando al detenido a la fuerza.
Y la pregunta es, ¿y qué hicieron con él, no? Pues ¿sabes qué hicieron? Pues esta turba, ¿no? Pues lo llevaron a su propia casa, lo rociaron con combustible y lo quemaron vivo sobre una mesa. Pues imagínense. Bueno, evidentemente esto es algo real, ¿no? Y a la vez salvaje, ¿no? Aunque la policía llegó a rescatarlo con vida, pues Ramiro Cepillín murió horas después en el hospital. Bueno, este caso, evidentemente, como pueden ver, ¿no? Este es un poco brutal, ¿no? Digamos, como él lo puse, es una radiografía del lado más oscuro de la justicia popular. De lo que pasa cuando la ley desaparece y el odio manda. Entonces ahí, este caso evidentemente es real, ojo. Este caso es real. Y simplemente, y por eso les postulo, ¿no? Cuando la justicia se viste de furia. Y justamente que estamos hablando de la pena, la reflexión es, y les hago estas preguntas a ustedes y espero puedan participar a partir de ello. La pregunta es, ¿el mal, llámese pena, fue suficiente para calmar al pueblo? ¿La pena restablece la vigencia de la norma? ¿La pena estabilizó la norma? ¿Y qué pasó acá? O sea, los pobladores tenían, no sé, el código penal, el peruano, y dijeron, ah, sí, pues porque la pena me va a intimidar. ¡Ay, qué miedo le tengo a la pena! Y mire qué pasó con el miedo. Agarraron, lo llevaron a su casa, le prendieron fuego y lo quemaron. Entonces, la pregunta es, oye Hegel, oye Jacobs, ¿la pena le dio miedito a la turba? Bueno, aquí está la respuesta, pero de igual manera lo abro en reflexión y me gustaría saber sus opiniones, pero antes de llegar a ello, muchas gracias a todos por haberme soportado 36 minutos con ustedes. Perdónenme si les malogré el lonche. Espero que realmente les haya gustado mi pequeña ponencia sobre al menos los planteamientos de la pena de Günther Jacobs. Y pues continuará estos temas. Espero que realmente sean de su agrado. Hay bastantes pinceladas, hay bastantes cosas que se pueden tocar y profundizar. Y si se tiene que mejorar algo, se mejorará, ¿no? Entonces, como les dije en un inicio, ¿no? La punición estatal es nuestro tema. Y el día de hoy hablamos del contenido y misión de la punición estatal. Solo una parte. Aún no hemos llegado a terminar. El contenido justamente que se aproxima es el concepto de la pena. Lo vimos. Luego nos sigue la teoría de la prevención general positiva, ya un poco más aterrizado quizás a lo que se consigue contemporáneamente, ¿no? Las teorías absolutas, como ustedes ya saben de la teoría de la pena, las teorías relativas, las teorías de la unidad, ¿no? Y el otro capítulo pues vendría a ser las funciones de las medidas de seguridad y corrección. O sea, lo único que hemos visto el día de hoy ha sido el concepto de la pena para Günther Jacobs. Espero que realmente les haya servido quizás un poco de las ideas que traté de transmitir por el amor al saber, el amor al conocimiento. Y pues ahora sí me gustaría saber de parte de ustedes qué opinan de estas pequeñas preguntas que hice, ¿no? Y del caso en general, ¿no? Me gustaría